A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Es el primer programa del año 2019 y vamos a expresar y a reiterar lo que dijimos al culminar el año 2008, ¿no? Nuestro deseo que tengan nuestra audiencia, el personal del canal, el presidente de Telesucesos, el arquitecto Fernando Najas, su familia, todos ellos que tengan un lindo año 2019, que se cumplan en este año los mejores propósitos, que nos vaya bien a todos, ¿no? E igualmente a nuestro invitado de este primer programa, al ingeniero David Rosero, que también tenga un lindo año, David, usted y su familia, un gusto que esté con nosotros. El ingeniero David Rosero, él es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mucha gente lo conoce y nosotros lo apreciamos sobremanera a él por su actitud, por su comportamiento, por su manera de ser y además por su lucha que la dio durante el correato, que lo llama él, nosotros llamamos el correísmo. Así que en lo posible vamos a invitar no vamos a poder invitar a todos, porque como son 43 candidatos, pero sí a aquellas personas que se destacaron, que lucharon, que fueron a la Contraloría, que fueron a la Fiscalía, ¿no? Si hubiera tiempo para invitarlos a todos sería correcto, pero no lo podemos hacer. Todos tienen derecho a participar, por supuesto, en estos procesos, pero vuelvo yo a rescatar ese perfil. Así que, estimado David, bienvenido y reitero, un feliz año por usted y su familia, ¿no? Muchas gracias, Henry. Un saludo a toda la distinguida audiencia que mira semana a semana este importante programa, deseándoles a todos los mayores éxitos en este año 2019. En efecto, hoy estamos como candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana. Tuvimos la oportunidad ya de estar en su momento y hoy, con esa experiencia de luchar en los momentos más duros frente al autoritarismo, estamos más bien poniendo nuestra trayectoria y nuestra hoja de vida al servicio de la comunidad. Usted tiene, mi querido David, dos fortalezas, ¿no? Yo diría tres, ¿no? La una, lo que yo siempre valoro. Nosotros valoramos mucho lo que es el perfil de la persona, lo que es la manera de ser de la persona, lo que es su actitud, y esto de la actitud es la que marca la diferencia en las personas, ¿no? Entonces, siempre lo hemos visto usted una persona serena, intelectual, muy humilde en su manera de ser, pero eso de esa forma de ser, en cambio, le da a usted una fuerza, un poder para luchar frontalmente contra la corrupción, y a usted no lo hemos visto en acciones y actitudes agresivas, violentas, nada de eso, sino en el perfil que es, ¿no? Entonces esa es una fortaleza. Y la otra fortaleza es de que están usted en el Consejo de Participación Ciudadana, y ya la vez anterior, no en el último, sino antes del último, usted tiene dos fortalezas muy importantes. Lo uno, conocimiento del campo de acción del Consejo de Participación y Control Social, y que forma esta función de control social donde interviene la Contraloría, superintendencias, etcétera, ¿no? Y lo otro es, aparte de este conocimiento que usted tiene, es la experiencia, ¿no? Partiendo de estos tres criterios, mi querido David, yo sí quisiera, en resumen, ¿cuál es su propuesta para que el elector le ponga atención a usted y que usted también lo seduzca al elector, lo cautive al elector?
¿Cuál es su propuesta en síntesis? Porque quiero yo tratar otros temas que están dentro de la Constitución y también ya áreas muy concretas como el petróleo y el IES. Entonces quisiera esta primera parte, me quedo bien. Con todo gusto, estimado Henry. En efecto, yo creo que lo más importante es ir al Consejo para que las 3 atribuciones que tiene esa institución, que son designar autoridades de forma transparente, promover los derechos de participación y luchar contra la corrupción, se cumplan a cabalidad. En primer lugar, yo creo que la demanda en este 2019 de la ciudadanía, de los ecuatorianos, es recuperar el dinero que fue atracado, que fue saqueado por parte de ciudadanos inescrupulosos del gobierno anterior. Se calcula que fueron más de 70.000 millones de dólares, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, lo que se habrían llevado en sobreprecios, en la obra pública mal hecha, corrupción, diezmos, coimas y una serie de situaciones graves, ¿no? Ese estudio determina que son en verdad 70.000 millones de dólares durante los 10 años del correísmo, que es lo que el Ecuador perdió por estos actos de corrupción. Y clasifican, ¿no?, que en materia de contratos públicos serían como 40.000 millones de dólares y en la explotación de los recursos naturales 30.000 millones de dólares en esos 10 años, ¿no? Así es. Frente a eso, es una tarea grande porque tocaría investigar todo lo que es la contratación pública en el gobierno de Correa, pero entiendo que ahí se va a priorizar, digo usted, áreas como por ejemplo la área petrolera, la área del IES, ¿no? Que el IES no es un organismo estatal, el IES es una entidad de los trabajadores, ¿no? Es un seguro de los trabajadores que presta un servicio público, ¿no? ¿A quiénes? A los afiliados, ¿no es cierto? Tanto los afiliados bajo la relación de dependencia laboral como a los afiliados por cuenta propia. Entonces diga usted, ¿cómo sería la metodología de trabajo, por ejemplo, para el área petrolera, que es uno de los temas que los conocemos porque trabajamos allí? ¿Cómo sería, mi querido David, ahí, por ejemplo? Sí, el Consejo es una entidad que investiga posibles actos de corrupción y también puede ser parte procesal en las denuncias que coloque ante esas son atribuciones constitucionales que están en el artículo 208, y bajo esas circunstancias, evidentemente, la principal propuesta para la candidatura al Consejo por parte de mi persona es lograr investigar y que se recuperen esos recursos robados. Ahora, ¿cómo? Evidentemente hay áreas que son estratégicas. Una de ellas es el tema petrolero y otro tema el área del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con esas atribuciones el Consejo tiene una Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción. Correcto. Que debe conformarse una comisión para estos 2 casos particulares que son donde se ha desangrado en gran cantidad los recursos del Estado. Puedan estar personas que conozcan de estos temas y puedan iniciar los procesos de investigación. Correcto. Por ejemplo, para colocar solo un ejemplo que ya ha sido también señalado por otros analistas, el caso de la intermediación petrolera. Exacto. Que anualmente se perderían 400 millones de dólares, $4 de subsidio por barril de petróleo. Así es. Podríamos ingresar a hacer toda una investigación para que eso pueda recuperarse y que se evite, por ejemplo, la subida hoy mismo de las gasolinas, de la extra, del diésel, que dicen que va a subir el doble, y de la super cada mes. Entonces, ¿cómo lograr que la factura de la crisis no la pasen al pueblo ecuatoriano, los gobernantes, sino que se recupere precisamente todo aquello que se ha robado? Esa es la exigencia de la gente. Correcto. En el área petrolera hay 4 áreas que son claves y que es importante tomar nota de ellas, ¿no? El uno es lo que son costos de producción para extraer un barril de petróleo, ¿no? La compañía Texaco en 20 años facturó un costo del barril del petróleo promedio en $3, ¿ya? Y explotó aproximadamente como 740 pozos petroleros, ¿no? En el caso del gobierno del presidente Correa, fue impresionante la forma como elevó los costos de producción del barril de petróleo. En promedio, el promedio es entre 35 y $40, ¿no? que definió los contratos y tarifas fijas. 5 veces más que sí, una locura, ¿no? Y entonces, y tarifas fijas. Y cuando en el año 2016 el petróleo cayó hasta los 20 años, entonces el Estado tenía que sacar plata del presupuesto para pagarlas a las compañías, ya, por un absurdo de esta naturaleza. Entonces, en una área donde uno debe investigar y que desde ya le digo a la ciudadanía y a ustedes que son candidatos y
Y ojalá David usted cuente con el apoyo de los ecuatorianos y ecuatorianas, usted llegue al Consejo. Ahí, por ejemplo, lo que hay que en el área petrolera es investigar lo que son contratos para explorar y explotación de hidrocarburos en las distintas modalidades contractuales. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con la exportación del crudo, lo que usted dice, donde el castigo llegó en julio del año 2008, en $26 cada barril. Ese fue el castigo por el crudo Napo, Imagínense usted, o sea, una cosa tremenda, $26 por barril, ¿no? Eso es lo que es costos de producción, ¿no? Digamos, lo que es la exportación del crudo, ¿no? Lo otro es la importación de los derivados. ¿Sabe cuánto vamos a importar este año? 4.481 millones de dólares. Es lo que vamos a importar este año, una cifra enorme, ¿no? Y el otro tema que se debe investigar es el tema de las obras, obras con sobreprecios y mal hechas, ¿no? Ese fallido proyecto de la refinería del Pacífico, ese fallido proyecto de la repotenciación de la refinería Esmeraldas, ¿no? El tema del poliducto Pascuales Cuenca, la planta de bajo alto almacenamiento de hidrocarburos de Monteverde. Son unas 5 áreas en el sector petrolero que ustedes deben ponerle mucha atención, y yo creo que allí si se define una correcta metodología de investigación de la corrupción, sí se puede dar con los nichos de corrupción que se cometieron en el gobierno anterior. Así es, yo creo que ese es un análisis importante y que debe hacerlo el Consejo de Participación. Yo creo que en ese sentido hay la predisposición, la voluntad, la valentía de hacerlo, porque en su momento, cuando denunciábamos las irregularidades de las autoridades, de los sobreprecios, evidentemente fuimos como miles de ecuatorianos, tú también, Henry, otros ecuatorianos, perseguidos por el gobierno. Pero, sin embargo, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón y hoy más bien hay que meter el acelerador para ver dónde están esos recursos y que los responsables puedan ser juzgados y sobre todo que devuelvan esos recursos del Estado. En esta Secretaría Técnica, David, se formarían comisiones, ¿no? Y una vez que estas comisiones presenten ya los estudios de manera fundamentada, bien respaldados, los miembros del Consejo pueden ir de oficio o por iniciativa propia a la Fiscalía o a la Contraloría para interponer los recursos de investigación legal o penal de quienes estén involucrados en la corrupción. Sí, con las denuncias que presente la ciudadanía, que ha presentado varios casos del tema petrolero, el Consejo inicia la investigación y puede determinar indicios de responsabilidad y obviamente ir a las entidades respectivas, a la Fiscalía, hacia la Contraloría, en una acción, incluso ser parte procesal. Exacto. Entonces el Consejo se convierte de alguna forma en el respaldo de los ciudadanos que denuncien también temas de corrupción, pero también como entidad en un promotor de la acción de lucha contra la corrupción. Correcto. Es una acción doble que juega esta institución y yo creo que evidentemente hay cosas que son por demás evidentes. El tema de la refinería del Pacífico fallida, 1.000 millones solo de remoción de tierras, el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, más de 2.000 millones que se hablaba a inicio, y hay otros temas más, ¿no? Entonces yo creo que se puede iniciar por ahí, se puede hacer una acción importante y evidentemente lograr recuperar esos dineros de la corrupción que es lo que demanda la ciudadanía. Exacto. En todo caso, también se conforma anualmente, no sé si cada 2 años se conforma esta función del control social, esta directiva. ¿Cómo es el mecanismo de integración de este organismo? Bueno, interviene la Contraloría. Sí, la función de transparencia está integrada evidentemente en la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación y las superintendencias. Ahí se elige una directiva, hoy es el presidente el doctor Julio César Trujillo, y eso se elige cada 2 años. ¿Y ellos evalúan? Es una instancia de coordinación, entre las diferentes funciones, las instituciones para que se pueda realizar un mejor trabajo en la lucha contra la corrupción. Evidentemente ahí un papel importante juega la Contraloría, también el Consejo y las superintendencias. ¿Se podría también hacer un plan de investigación, de lucha contra la corrupción? Yo creo que a través de este organismo. Es necesario un plan, sobre todo que vea cuestiones a corto, a mediano y a largo plazo. Correcto. Dentro del periodo de alrededor de 4 o 5 años, para que se pueda dar una lucha conjunta al tema de la corrupción. Correcto. Porque si bien es cierto, la Contraloría investiga indicios de responsabilidad civil, administrativa o penal y envía a la Fiscalía, y la Fiscalía no cumple en su rol de investigar y se mantiene archivadas más de 2.000 informes de indicio de responsabilidad, y la justicia a su vez
que no está todavía no es evaluada, que muchos sectores son correístas, en esa justicia no juzga, no se recuperan los recursos, entonces tenemos un nudo ahí que impide que se combata el tema de la corrupción. Entonces yo creo que es una acción conjunta, ¿no? Entre la función de transparencia, la justicia y la asamblea, que debe también fiscalizar estos temas, ¿no? En el caso de la fiscalía, por ejemplo, ¿ustedes podrían llamarle como consejo al fiscal a que rinda cuentas o puede ser evaluado? Es una de las potestades de todas las instituciones rendir cuentas. No rendir cuentas como una sabatina, sino rendir cuentas de lo que ha hecho, de los casos investigados, de los proyectos, del presupuesto, pero sobre todo de cuántos casos ha investigado, de los temas que le interesan a la ciudadanía saber. Si el fiscal no cumpliera los pedidos, las solicitudes del Consejo de Participación Ciudadana en el proceso de evaluación, ¿lo podrían destituir? Bueno, con procesos de veeduría ciudadana se podría recomendar una acción de fiscalización, de control desde la Asamblea Nacional. El Consejo podría también iniciar esos procesos de investigación a las autoridades, porque el artículo 95, el 204 permite a la ciudadanía, conjuntamente con el Consejo, ser fiscalizador de las instituciones públicas también. Correcto. Y claro, también otra de las cosas que también son de preocupación es de que el correísmo nos dejó toda una estructura jurídica diseñada al gusto y sabor del correísmo. Y claro, la iniciativa para reformar las leyes las tiene la Asamblea. También hay organismos del Estado como la Procuraduría que también tiene iniciativa, el Ejecutivo tiene iniciativa, la Función Judicial tiene iniciativa, el Consejo tiene iniciativa para impulsar reformas. Yo creo que se puede plantear incluso a través de la ciudadanía. De hecho, la ciudadanía puede, con un porcentaje de firmas, plantear procesos de ley, pero si el Consejo también es parte de esas iniciativas directamente en los temas de la seguridad social, por ejemplo, en los temas del petroleros, en los temas estratégicos del combate a la corrupción, puede conjuntamente con la ciudadanía llevar esos proyectos de ley para que sean tratados urgentemente. Es el poder ciudadano expresado no solo en la institución, principalmente en la organización social, en la fortaleza de los sectores sociales para presentar proyectos de ley alternativos a la Asamblea Nacional. Perfecto. Ahora, donde yo creo que también el Consejo le debe poner atención es en el tema del manejo de los recursos de los afiliados, ¿no? al Seguro Social, ¿no? En la Constitución de la República, y le dejo planteada la inquietud, David, nosotros como jubilados lo vamos a hacer posiblemente la próxima semana, voy a coordinar con los dirigentes, a efectos de impulsar una acción, una denuncia de carácter legal ante la Fiscalía. La Constitución de la República, en el artículo 372, dice que ninguna de las instituciones del Estado debe intervenir en el manejo de los fondos y reservas, ni menoscabar el patrimonio. Usted entiendo que es afiliado al IES, David, y deben ser varios años los que usted ha aportado al IES. Pero ¿qué sucede? Que en el gobierno de Correa, cuando él eliminó el 40%, ¿no? De acuerdo a un examen de auditoría que se leyó en las últimas semanas del año 2018, establece que el haber eliminado el 40% tuvo un impacto en las finanzas del IES con un monto aproximado de 5.000 millones de dólares, ¿no? ¿Viste? Eso es lo que dejó de entregar al Estado. La pregunta es, ¿hubo o no hubo menoscabo del patrimonio del IES que prohíbe la Constitución de la República? Totalmente que existió, no solo porque la acción de corrupción que significó el correísmo perjudicó las finanzas del IES, sino que es un atentado a los derechos humanos de los afiliados. Es decir, como una afectación desestabiliza el tema financiero, el tema de salud, el tema de pensiones. Se habla, de acuerdo a los análisis, que más de 18.000 millones de dólares la deuda total, no solo del 40%, de los bonos, de una serie de malos manejos que ha tenido la seguridad social producto de estos 10 años de irregularidades. Entonces yo creo que ahí el Consejo tiene que entrar también a actuar. El Consejo de Participación, a través de la Secretaría Anticorrupción, tiene que conformar de igual forma una comisión para plantear y analizar todos estos temas del IES, es decir, las áreas en cuanto a las pensiones, a la salud, a las obras también que se hicieron con sobreprecio, y identificar a los responsables, Ramiro González, Richard Espinosa, el señor Cordero, bueno, y el propio expresidente de la República, que tiene mucho que ver en todo este desfalco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Exacto. Entonces, un tema es del 40% que el Estado dejó de dar, como cerca de 5.000 millones de dólares. Y entonces el IES tuvo que
las autoridades del IES tuvieron que ir a la reserva, ir al ahorro del fondo de pensiones para de ahí tomar la plata. Entonces, según el examen, supera los 4.000 millones de dólares de que sacaron de ahí, de este ahorro, durante el 2016, 2017, 2018 para financiar el presupuesto del IES. Son como 1.600, 1.700 cada año. Total es como 4.200 millones de dólares que sacaron. Entonces también allí se menoscabó el patrimonio del IES, ¿ya? Al tomar esos dineros para financiar el presupuesto. Pero además, como esto es un programa grabado y usted va a tener el programa grabado y esto le va a servir para la campaña electoral, entonces estos 4.200 millones que sacaron del ahorro dejó de recibir rendimiento financiero el IES. Así es. Dejó de recibir tasas de interés. Si hubiera invertido esos 4.200 millones, que hubiera sido un ingreso muy grande que hubiese tenido el IES. Entonces allí también se menoscabó el patrimonio del IES por ese lado. Y finalmente, otro tema donde se menoscabó el patrimonio del IES es en el tema de los bonos. Los bonos fueron dejados por el Estado a 10 a 12 años, con tasas de interés del 7%, ¿no? A China le pagaban tasas de interés del 10-15% hasta del 10.75%. Entonces, como no tiene la plata el IES, ya sino después de 10, 12 años los va a tener en el caso del Estado, significa que tiene que buscarse recursos para poder financiar su presupuesto. Entonces allí también se menoscabó el patrimonio del IES. Y finalmente un cuarto aspecto es cuando cambió los fondos, digamos, el financiamiento del fondo de salud, digamos, del fondo de pensiones para el caso de salud. En el caso de salud estaban yéndose a la quiebra. Entonces sacaron plata del fondo de pensiones para levantarlo un poco al fondo de salud. Entonces, pero al final el hueco se hizo más grande porque afectaron al fondo de pensiones y afectaron al fondo de salud. Entonces ahí también hay un menoscabo del patrimonio del IES, que lo dejo planteado, estimado David, porque son como 5 aspectos que hay que investigar en el tema del IES, ¿no? Tiene toda la razón, Henry. Más bien, yo creo que en general fue un manejo totalmente irresponsable. Fíjese que se decía economista el anterior presidente, pero más bien yo creo que no solo afectó o vulneró los derechos humanos, sino que efectivamente dejó una situación compleja al tema financiero del IES. Yo creo que el Consejo tiene que entrar a investigar estos dos grandes temas, recuperar esos recursos, pero paralelamente iniciar un proceso de fortalecimiento de la organización social, de los derechos ciudadanos, para que la propia gente sea la que se empodere de estos derechos y que los jubilados, los maestros, Correcto. Los sectores sociales, los trabajadores defiendan y propongan también a la vez temas de reformas hacia la Asamblea Nacional, conjuntamente con el Consejo de Participación. Una acción de fiscalización desde el Consejo, pero también desde la ciudadanía, Correcto. A través de veedurías, a través de procesos de transparencia en el Ecuador. Correcto. Desde hoy, 2 de enero, querido David, usted y los 43 miembros, me parece que son, o los 43 candidatos, me parece que son, los que van a participar para elegir, para que el pueblo elija el domingo 24 de marzo a 7 vocales, a 7 consejeros principales y a 7 alternos. Así es. Desde hoy, 2 de enero, a usted y a los candidatos les va a tocar debatir intensamente estos temas, ¿no? En provincias, en medios de comunicación, y entonces creo que es necesario, como usted dice, hacer que la ciudadanía participe, ¿no? Y también socializar estos temas en cada provincia, en cada medio de comunicación. Así es. Yo más bien, Henry, agradezco este espacio importante para poder difundir cuáles son las propuestas, las atribuciones del Consejo. Esto se va a elegir por primera vez. Cada ecuatoriano tiene 7 votos que puede distribuirlos en los candidatos que vean con mayores propuestas, perspectivas para poder llegar, pero sobre todo yo creo que este es un espacio importante para dar a conocer cuál ha sido la acción propia que enfrentamos durante estos años nefastos, ¿no? Y que incluso nos significó una acción de persecución. En todo caso, yo creo que esto hay que seguirlo haciendo, hay que seguir luchando, y estamos en una gira nacional para dar a conocer estas propuestas y siempre relevando la pluralidad de este programa. Muchas gracias, estimado David. Estamos concluyendo. Hay otro tema que quisiera sin mismo dejarle planteado, es el tema de Coca-Cola Sinclair. Esa obra supuestamente fue diseñada y construida para generar 1.500 megavatios de potencia por hora. Y sucede que durante el año 2017 el promedio de entrega de Coca-Cola Sinclair en generación eléctrica fue de un promedio de 500 megavatios hora.
Entonces ya hay 1000 megavatios que faltan, ¿no? De déficit. De déficit. Y sucede que le pagaron, para que entregue Coca-Cola Sinclair 1500 megavatios hora, le pagaron $3.200 millones. Y no está entregando eso que que estoy mencionando. Y un caso similar más pequeño, lo de Manduriaco, ¿no? Que es en mi provincia de Imbabura, el límite con Pichincha, igual 60 ofrecieron, 30 y ahora tiene problemas de funcionamiento y sobreprecio de más del 100%. Entonces, son temas que hay que entrar a investigar, el tema de las hidroeléctricas, petroleros, del IES, pero sobre todo conjuntamente con la ciudadanía hacer este ejercicio de fiscalización. Correcto. Desde las veedurías, desde los aspectos, para que la ciudadanía pueda tener también a ciencia cierta ese empoderamiento de los derechos que permita reconstruir la democracia en el Ecuador, pero sobre todo recuperar tanto dinero que fue saqueado del gobierno anterior. Mi querido David, estamos concluyendo. Yo le voy a entregar un librito del petróleo, un libro de mi autoría que se titula La subasta del petróleo. En este año voy a tratar de sacar una nueva edición para actualizar datos, pero ahí está una buena base de información. Muchísimas gracias, Henry. Sí, y también le voy a entregar un libro que es El Yes al borde del abismo. Esto también es, asimismo, es un libro que investigo el tema del Yes y que en este año trataré de sacar una segunda edición para actualizar datos, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Le reitero, deseándole asimismo nuevamente que tenga el mayor de los éxitos en este año 2019 y que ojalá cuente con el apoyo de los ecuatorianos y ecuatorianas en el tema del sufragio y pueda usted estar en el Consejo. Nosotros vamos a tratar de ver si contamos la próxima semana con la presencia del ingeniero David Gallegos Vallas, quien es también candidato. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha. También vamos a tratar de invitarlo al señor Ricardo Rivas, quien es hermano de esta persona que fue acribillada por la narcoguerrilla de Paul Rivas, y él ha sido también un luchador. Así que sus palabras finales, mi estimado David. Agradeciendo más bien, Henry, por la oportunidad, por el espacio, por los libros y sobre todo el compromiso con la ciudadanía. Nosotros queremos ir al Consejo para investigar y recuperar los dineros del tema de la corrupción, para designar autoridades de forma transparente, para recuperar la participación como un hecho de una acción democrática desde todos los sectores sociales, pero sobre todo que ya vivimos esta experiencia de luchar contra el poder, hoy en estas nuevas condiciones más bien a ser más propositivos, pero sin dejar de lado estos hechos de corrupción, para que se recupere esos dineros y se evite golpear a la ciudadanía mediante paquetazos y una serie de situaciones. Agradeciendo eso y que tengamos un buen año 2019 todos los ecuatorianos. Gracias, David. Nos vemos en el próximo programa, amigas y amigos. Muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.